y en aquellas importantísimas funciones, nadie podía imaginarse lo que le esperaba a Venezuela. Los años de oscuridad por los que hemos tenido que atravesar. Pero felizmente, ahí estuvieron Víctor y Milagros. Milagros y Víctor cumpliendo un rol importantísimo para la evolución del derecho penal internacional, para la evolución de la lucha contra la barbarie y de la evolución de la civilización hacia nuevos estadios donde crímenes de la naturaleza que hemos vivido puedan ser investigados, juzgados y castigados. Hoy lo que estamos viendo es que lo estamos viendo día a día por las cámaras de televisión. Hoy la comunidad internacional está enfrentando un reto impresionante. Estamos viendo cómo se cometen crímenes de guerra y lo estamos viendo en directo. Crímenes de lesa humanidad y lo estamos presenciando en directo. Ayer tuvimos una gran noticia. El fiscal Karim Khan se hizo presente en Ucrania. Bueno, esas cosas que están pasando son las que nos hacen sentir esperanza. Esperanza en que el trabajo desarrollado por el embajador Víctor Rodríguez Cedeño y la embajadora Milagros Betancourt tenía muchísimo sentido y es probable que nos haya colocado en el camino para que Venezuela pueda encontrar la justicia que todos esperamos. Si nuestra comunidad internacional en estos momentos no tiene la capacidad de enfrentar estos retos, que son retos del siglo XXI ya, pero para los cuales nos hemos preparado con esos instrumentos jurídicos en los que Milagros y Víctor trabajaron intensamente. Bueno, pues si no tenemos capacidad para producir las respuestas que demanda la misma comunidad internacional de justicia, bueno, yo creo que habríamos perdido el tiempo y nos retrotraeríamos a momentos del pasado. Pero yo estoy seguro y tengo mucha confianza en que vamos a salir adelante y en que esas bases que Víctor y que Milagros echaron en la negociación del Estatuto de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional tenían muchísimo sentido. Hoy les vamos a escuchar los detalles. Yo creo que este foro es algo inédito, algo extraordinario. O sea, tener el testimonio de dos protagonistas que estuvieron allí cuando a lo mejor jamás pensamos que iba a ocurrir lo que nos iba a ocurrir. Bueno, yo simplemente darles mi enhorabuena y decirles que encantados de tenerlos a todos aquí y que, por supuesto, con mucho entusiasmo, decirles que tenemos que sentirnos optimistas y tenemos que luchar por esa justicia y ese mundo civilizado al que todos aspiramos. Muchísimas gracias. A ti, William, agradecidísimo. Justo antes de que intervengan Víctor y Milagros, permítanme ponerme de acuerdo con ellos dos en cuanto al tiempo. Quizás podamos pensar en dos intervenciones iniciales de 20 minutos cada uno. Cuando lleven 15, yo les simplemente diré 15 y mostraré el reloj. Cuando le falte uno, diré uno. No es que llevan uno, le falta uno. Solo le queda un minuto para ir redondeando y terminar. Bueno, y luego, por supuesto, tendremos el derecho a palabra, a intervenir todos 2 minuticos cada uno para que nos dé tiempo que el mayor número de nosotros intervenga y poder terminar aproximadamente a las 2 horas de haber comenzado y no más extenso. Gracias, William. Damos la palabra a Víctor Rodríguez Cedeño. Muchas gracias, Paciano. Gracias, William, por esta oportunidad y por organizar este foro. Este foro que forma parte de ese grupo de foros, de esa serie de foros que hemos presentado desde el año pasado para hacer conocer los trabajos de la Corte Penal Internacional, hoy tan importante o más importante que nunca. Hoy Milagros y yo nos vamos a referir
por supuesto, muy referencialmente al proceso de creación de la Corte, a su origen, su evolución, los trabajos preparatorios, la adopción del estatuto, incluso después de Roma, su entrada en vigor, el inicio de las funciones de la Corte, y por supuesto las características de la Corte del Estatuto, ¿no? A sus fortalezas, a sus debilidades, y eso lo vamos a hacer un poco como representantes que fuimos de Venezuela en ese proceso de negociaciones en el que estuvimos presentes, asistimos, contribuimos en la medida de nuestras posibilidades para la creación de la Corte. Lamentamos muchísimo que no esté con nosotros un gran amigo y colega que nos acompañó todos esos años, el doctor Norman Monagas, a quien no olvidaremos nunca por sus aportes como jurista y como diplomático y por su generosidad como un amigo de siempre. Lamentamos no estar, pero lo recordamos siempre con muchísimo cariño. Nosotros quisiéramos centrarnos hoy en dos temas, desde luego, como dije muy generalmente, ¿no? El proceso de creación, los pasos que se dieron y cómo y por qué se pudo llegar a Roma en un proceso en el que Venezuela, en la última etapa posterior, principalmente a 1989, cuando ocurre el desmembramiento de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, estuvo presente en apoyo de la creación de un órgano jurisdiccional penal internacional permanente y autónomo, ¿no? Un apoyo que tuvimos siempre expresado en la Asamblea General de Naciones Unidas. El segundo tema es, por supuesto, el relacionado con las características del estatuto como documento fundacional de la Corte que van precisamente a caracterizar al tribunal como instancia jurisdiccional. Bueno, con muchas limitaciones, pero bueno, para adelante. Van a operar a un nietico ahora aquí en Perú, estamos recaudando fondos. Hay un micrófono abierto por allí. Lo vamos a operar del cráneo. Bueno, tú sabes que se le cerró la fontanera. Paciano, corta tú los micrófonos de todos, menos del expositor. No, eso lo hace Wilfredo. Estaba mandando el mensaje. Ya cerró Oscar. Ok, vamos a mantener todos los micrófonos cerrados. Neuro, tienes tu micrófono abierto. Vamos a cerrar todos los micrófonos. Adelante, perdona, Víctor. Bueno, seguimos lo que ocurre siempre en los foros, en los Zoom. Bueno, para entender bien la Corte de hoy, tenemos por supuesto que hacer cómo se llegó a Roma. Bueno, tenemos que ver que el derecho internacional, el desarrollo institucional internacional responde a las realidades políticas. Es decir, cada vez que nosotros vemos en la historia que ha habido una guerra, un conflicto, siempre hay algún cambio normativo, algún cambio institucional. Vamos al siglo XIX, después de la batalla de San Solferino famosa, se abre el derecho internacional humanitario, se plantea por primera vez la creación de una Corte Penal Internacional. Es decir, el derecho internacional se adapta siempre a esas realidades y es por eso que es importante considerar cómo durante estos 100 años prácticamente de proceso de creación de la Corte, hubo momentos complicados, momentos favorables, momentos desfavorables, tensiones, distensiones. Si partimos de San Solferino, vemos que no pasó nada, se creó el Comité. Y la idea de la Corte Penal Internacional fue después, en 1919, tras la Primera Guerra Mundial, que en el Tratado de Versalles se incluye en el artículo 228 la posibilidad, o sea, de crear un tribunal penal internacional para juzgar al Kaiser, al emperador Guillermo II. No se pudo, lamentablemente se asiló en Países Bajos, no existían los crímenes por lo que se le acusaba, no se procedió a la extradición, pasó el tiempo, vino el periodo de entreguerras, se continuaron los estudios, las referencias doctrinales, la Sociedad de Naciones continuó el tema muy brevemente, muy por encima, muy ligeramente, pero no se perdió nunca la idea. Por supuesto, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, ya ha habido un poco más de doctrina, que se habían cursos importantes en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, publicaciones importantes en Europa principalmente, y se avanza un poco hacia, después de la guerra, marcamos de nuevo un conflicto que nos lleva a la evolución institucional. Se crean dos tribunales internacionales, el Tribunal de Nuremberg, para conocer los crímenes conocidos por el nazismo, realizados por el nazismo, en el periodo 39-45, y por supuesto los crímenes ocurridos en la Guerra del Pacífico, en donde estaba involucrado Japón. Estos dos tribunales
son sumamente importantes porque son los que establecen los principios de derecho internacional penal fundamentales que van a ser recogidos después. O sea, por primera vez se reconocen los crímenes, el crimen de agresión, crímenes contra la paz, contra la humanidad, la seguridad de la humanidad, los crímenes de guerra ya han sido reconocidos. Es decir, comienza a formarse el derecho internacional penal, que va a ser, y eso es lo importante en el estatuto, va a ser recogido por los tribunales penales internacionales que se crean después del 89, en los años 90, el de Yugoslavia y Ruanda. Esos en principio se van a incorporar y se van a recoger. Por supuesto, todo eso tiene un proceso que es largo, en el que nosotros no estuvimos presentes sino a partir del 89. Venezuela, por supuesto que sí. En Venezuela tuvo siempre una cancillería, una consultoría jurídica extraordinaria, y participamos siempre desde 1945, incluso siguiendo los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional que se ocupa del tema. Lo lleva a la Asamblea General, regresa, se crean comités especiales. Se plantea desde 1950 la creación de un tribunal, sin éxito, porque había un elemento importante que era la imposibilidad de definir la agresión, y eso trancaba las negociaciones internacionales sobre la posibilidad de una jurisdicción penal internacional. Eso, pasan los años, la Comisión de Derecho Internacional, que es el órgano asesor de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, pues hace un trabajo extraordinario que culmina en 1994 con un proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y de la humanidad. Y ese código incluye también, la comisión prepara un proyecto de estatuto. Ese proyecto de estatuto ya va respondiendo, como decíamos, el 89 ya la situación política era distinta, la situación política internacional. Trinidad y Tobago hace un planteamiento de la Asamblea General para la creación de un tribunal para que conociera algunos crímenes internacionales, el narcotráfico, pero esto todo va convirtiéndose en una tendencia a la creación, hacia la posibilidad de crear un tribunal internacional, una aspiración, insisto, de muchísimos años antes, incluso hasta en 1474 hemos encontrado por ahí algunas referencias que son bien importantes en la época de las guerras europeas. Pero bueno, llegamos a 1994, cuando la comunidad internacional decide en la Asamblea General de Naciones Unidas, habiendo revisado, habiendo recopilado todos los documentos de la Comisión de Derecho Internacional, decide dar un paso adelante. Y allí estábamos nosotros precisamente desde el 89, pero más desde el 94, cuando se crea un grupo de trabajo especial que va a conocer los documentos de la Comisión de Derecho Internacional que habían sido comentados por los estados, en la Asamblea General, por su cancillería. Toda esa documentación va a ser considerada incluso por las delegaciones nuestras. La delegación de Venezuela tenía presente siempre los informes, por supuesto, de todos anteriores de nuestra consultoría jurídica, extraordinarios textos que nos sirvieron de base siempre para hacer nuestras presentaciones modestas en el proceso de creación de la Corte. Desde 1994 al 96 participamos en ese grupo de trabajo. En 96 pasamos a 1998 en el comité preparatorio, porque el grupo de trabajo recoge estos documentos y hace una propuesta que va a ser la reunión, examinada, trabajada por la comisión, que va a elaborar un documento que va a ser sometido a una conferencia de plenipotenciario, que va a ser la conferencia de Roma de 1998. Esto es importante porque el paso que se da es precisamente porque hay una distensión política, la que no hay hoy. Había en ese momento la Rusia nueva, que ya no era Unión Soviética, entra un poco, y a pesar de que ninguno de ellos, y esto le crea un poco de ilegitimidad a la Corte, ni Rusia, ni China, ni en los Estados Unidos participan en la Corte, pero en el momento hubo distensión, se logró la conferencia, pero hubo algo importante, la presión de la sociedad civil. Gracias a la sociedad civil, yo diría, en gran parte, el proceso de creación de la Corte avanzó hasta Roma. Y yo creo que el Estatuto de Roma, que es uno de los temas más importantes, porque la Corte funciona en base a el Estatuto. Y el Estatuto es no solamente el documento fundacional, digamos, de la Corte como órgano jurisdiccional, sino que es el texto constitutivo de una organización internacional. Es curioso, a veces no se entiende, pero en el caso de Naciones Unidas, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia es un órgano de la organización, y la organización tiene su asamblea, y hay una relación entre órganos, pero dentro del sistema de organización de Naciones Unidas propiamente. En este caso, la Corte
un órgano independiente, pues tendría que tener un órgano. Y nosotros trabajamos mucho, eso fue una de nuestras propuestas y nuestros apoyos, trabajamos mucho por la creación de una organización internacional que no solamente fuera jurisdiccional, sino una organización que tuviera capacidad jurídica, que tuviera personalidad jurídica internacional, que controlara en alguna medida el trabajo de la Corte, o sea, quién elige los jueces, quién adopta el financiamiento, las cuestiones financieras, quién trata las cuestiones de personal. Es decir, el órgano jurisdiccional, por supuesto, es absolutamente autónomo, tiene sus cuerpos integrados, sus salas, su fiscalía, su oficina de víctimas, etcétera, tiene toda una estructura judicial, pero tiene a la vez el órgano internacional, que es el que funciona como para reunir a las partes, y para eso existe, y lo apoyamos nosotros siempre también, la Asamblea de Estados Partes. Dos características muy importantes tiene, algunas características tiene muy importante el estatuto. Uno es el principio de la complementariedad que todos conocemos. En un momento, si bien en los tribunales de Yugoslavia y de Ruanda, los tribunales estaban por encima de los tribunales nacionales, o sea, tenían preeminencia. En el caso de la Corte Penal Internacional, se decidió que no era ni un órgano subsidiario, ni un órgano de apelación ni de control, sino que era un órgano complementario, que costó muchísimo llegar a eso, pero lo que se quería decir, y es lo que se trata hoy, es que la Corte no funcionaría sino cuando no puede el Estado investigar y procesar a los presuntos autores, cuando no puede sancionar los crímenes internacionales, o cuando no están cuando no quiere hacerlo, cuando no tiene la voluntad de hacerlo. Cuando no hay ni la voluntad ni la capacidad, la Corte ejerce su jurisdicción complementaria. Y, por supuesto, el segundo elemento importante del estatuto que fundamenta todo este sistema de la penal internacional es el deber de cooperación. El Estado, la Corte debe, y a veces nos sorprendemos con esto, debe cooperar con el Estado para que el Estado pueda juzgar a los responsables. Es decir, los asiste en materia legislativa, los asiste en materia funcional, judicial, etcétera, de procedimientos, pero a la vez los estados están obligados a cooperar con el Estado, con la Corte, cuando no puedan ellos ejercer su jurisdicción. Es decir, hay una complementariedad que lo que se busca es que luchar y erradicar la impunidad por la comisión de estos crímenes, que son los más horrendos, como se destacó siempre en el estatuto, en el preámbulo del Estatuto de Roma y en todas las negociaciones. Lo cierto es que el estatuto, la Corte hoy, podríamos decir, y esto ahora Milagros va a hablar más de los temas nuestros, de la participación y de lo que logramos, de los esfuerzos que hicimos. Yo creo que la Corte tiene sus debilidades y sus fortalezas. La fortaleza principal es que se creó un sistema penal internacional, se acepta la justicia penal internacional como una vía para luchar contra la impunidad, para incluso muy relacionado con el mantenimiento de la paz, con la protección de los derechos humanos. Es decir, la Corte es un avance, es una realidad hoy. Por supuesto, tiene las debilidades, como decía William al comienzo, 20 años, que no es mucho, aunque para las víctimas sí lo es, pero la Corte, recordemos, el texto, el Estatuto de la Corte es un documento complejo, difícil, que muchas veces impreciso, muchas veces con vacíos, y se han ido llenando con la misma práctica, con los documentos internos. Ahí lo vemos la Fiscalía, como ha elaborado una serie de directivas, etcétera. Es decir, se ha ido completando, porque precisamente una Corte nueva, 20 años no es nada para esto, y a veces criticamos, bueno, apenas son 10 casos en 10 investigaciones, apenas son 26 personas procesadas, 3, bueno, eso yo creo que por ahora lo que hay que pensar es que la Corte existe, hay una justicia penal internacional, a pesar de que países como Rusia en este momento, países como China, países como Estados Unidos, que se ha opuesto desde el principio de la adopción, desde la administración Bush, porque Clinton no favorecía a la existencia, el funcionamiento para proteger a los soldados. Es decir, ha habido mucha contrariedad de parte de las grandes potencias. O sea que el orden mundial internacional penal lo hemos hecho los países pequeños, más que todo, y por supuesto la Unión Europea, algunos de los países más democráticos, y con el apoyo y la participación de la sociedad civil. Yo creo que las debilidades podemos encontrarlas en los procedimientos, podemos encontrarlas en los retrasos, en los plazos, pero se van precisando, se va avanzando. Aquí estamos viendo, y lo decía William ahora, un fiscal que está en el sitio de los acontecimientos,
sabemos lo que está sucediendo en Ucrania, la responsabilidad que podrían tener los altos mandos civiles y militares de Rusia, aunque Rusia no es parte, pero Ucrania sí, y los crímenes se están cometiendo en el territorio, de manera que hay un vínculo jurisdiccional importante. Y ahí está el fiscal, estuvo en Bangladesh, estuvo en Venezuela, 15. ha estado en varios, sí, ha estado en Venezuela, estuvo en Colombia, es decir, hay un movimiento, o sea, la Corte no está ausente de lo que está pasando en el mundo, hay muchas complicaciones evidentemente, y ya de paso la misma presidenta que también participó con nosotros en muchísimo, Silvia Fernández, excelente diplomática argentina y jurista, todos ellos trabajaron muchísimo y ella principalmente promovió en la Corte, cuando su presidencia, las reformas procesales, las reformas internas para avanzar, para adelantar, para acelerar los procedimientos. La misma Asamblea de Estados Partes convocó un grupo de expertos. Se ha ido adelantando. No podemos decir, por supuesto, aquí topamos con elementos, con criterios y principios sumamente difíciles de manejar, como el principio del respeto a la soberanía absoluta, que algunos pretenden que sea absoluta para esconderse, para estar detrás, escudarse detrás de este concepto, de este principio intrínseco a la existencia misma del Estado. Se esconden allí y nos encontramos con una soberanía que para mí y para muchos que pensamos en el desarrollo del derecho internacional, debe ser flexibilizada para permitir que la comunidad internacional ataque las violaciones de derechos humanos masivas, generalizadas, que los crímenes internacionales en favor de la población, del ser humano. Pero bueno, tenemos una lucha con el carácter absoluto que algunos pretenden darle al principio de soberanía, mientras que otros, y yo creo que esa es la tendencia favorable, porque nos basamos en una solidaridad nueva, en una solidaridad que ya no es cooperación simple, sino que aquí lo estamos viendo ahora en este momento con el conflicto en Ucrania. El mundo entero se ha solidarizado con Ucrania. Tenemos la barrera del veto, tenemos la barrera de que es una potencia nuclear, hay una serie de barreras, pero hay una voluntad de solidaridad, y eso es muy importante, porque eso significa ciencia, cómo se ha ido avanzando y ha habido la unión, hasta la Unión Europea, lo vemos ahora en estos momentos, que meses sin consenso en todos los temas, ya que hay un consenso casi absoluto, de acuerdo para enfrentar esta realidad terrible que nos está planteando la guerra de Putin, o Putin con su guerra privada prácticamente cometiendo las cosas más horrorosas que se podían ver. Y como decía antes, William, cuando nosotros estábamos en el 90 y el 95, 96 sentados en Naciones Unidas leyendo estos documentos, no pensamos nunca que ni en Venezuela pudiera ocurrir lo que está ocurriendo, y que tampoco nunca pensamos que un país como Rusia, con el arma nuclear, atacara a un país vecino para anexarlo prácticamente, para intervenirlo, para reconvertir o rehacer un proyecto imperialista que ya había sido superado, que era la Unión Republicana, de la URSS, la Unión Soviética. Y bueno, yo creo que con esto voy a terminar, porque si no, no le voy a dar tiempo a la nena para que vaya avanzando todos sus conceptos, porque muchas cosas presentamos, muchos trabajos, muchas dificultades. Fuimos una delegación pequeña, pero muy solidaria entre nosotros. Trabajamos muchísimo, escribimos muchísimo, dimos clases, hicimos cursos en Venezuela, invitamos profesores de todas partes a Venezuela en 2 oportunidades, incluso ya después del 99, todavía el régimen chavista no era tan alérgico a la Corte, y pudimos hacer incluso en la sala, en el Tribunal Supremo, un acto sobre la Corte y otro en la misma Cancillería, lo que hoy sería absolutamente imposible, yo creo, y más si quieren oír lo que tienen que oír, que nosotros pudiéramos decir. De manera que me paro para cumplir con mis 20 minutos, no me vaya a regañar Paciano, y le doy la palabra a la nena para que ella, a la doctora Betancourt, para que ella complete esta exposición, que ha sido muy simple, referencial, más bien anecdótica, pero nada especial. Muchísimas gracias. A ti, Víctor, agradecidísimo, estupenda tu exposición inicial, que colocas ahí a Milagros Betancourt para igual complementar y darnos su aporte. Simplemente quiero anunciar que quienes deseen pueden ir haciendo uso del chat para sus comentarios, preguntas, etcétera. Una vez que termine el Milagros, de todos modos, podremos también intervenir de viva voz hasta por 2 minutos cada uno en cada intervención. Milagros, adelante. Micrófono, Milagros. Para los que no me conocen mucho,
los amigos más cercanos me llaman nena. Entonces, Yoko pues usualmente hace eso, Adolfo hace lo mismo y así, pero bueno. Muchas gracias a Ciciben por invitarme de nuevo. Ya yo tuve una oportunidad con ustedes y la verdad me da mucho gusto poder compartir no solamente lo que fue nuestro trabajo durante los 4 años. Comenzamos en la asamblea del 94 y terminamos ya en el 2001 con la adopción de los documentos necesarios para que cuando se produjera el momento de la entrada en vigor, o sea, se produjeran los 60 instrumentos de ratificación, entrar en vigor el Estatuto de Roma. Efectivamente, como dice Víctor, nosotros fuimos una delegación muy pequeña. Realmente fuimos nosotros 3, Víctor, Norman y yo. Norman en Nueva York, que estaba acreditado ante la Misión Permanente de Venezuela. Víctor, que estuvo en 2 destinos durante este tiempo, estuvo como cónsul general en Puerto Rico y después en Ginebra, y yo desde la consultoría jurídica de la Cancillería, en el rol en ese momento yo ocupaba el cargo de director de tratados internacionales. Yo voy a combinar esto, la parte, digamos, de fondo, con algunas anécdotas interesantes que creo que vale la pena que se sepan. Comienzo diciéndoles que efectivamente en la Asamblea General del año 94, en la 6ª comisión, cuando se aprueba el informe de la Comisión de Derecho Internacional, donde está incluido el proyecto de estatuto para la creación de una Corte Penal Internacional, Víctor, yo estaba detrás de él, bueno, yo siempre estoy detrás de él porque a él lo ascendieron primero que a mí, él es mayor que yo y todas estas cosas, entonces yo siempre voy a la saga. Él se volteó y me dijo, de esto nos vamos a ocupar. No sé si te acuerdas que volteaste y me dijiste, de esto nos vamos a ocupar. Y efectivamente, así fue. Se crea en esa asamblea, se crea entonces un grupo de trabajo ad hoc para que los estados consideren ese proyecto de estatuto. Esas fueron unas reuniones absolutamente teóricas, si lo podemos llamar así. Y los aspectos que mayor dificultad presentaba este proyecto de la CDI eran la tipificación de los crímenes, la actuación del fiscal, la participación del Consejo de Seguridad y establecer el carácter complementario de la Corte. En Venezuela, pues nosotros estuvimos presentes, nosotros 3, Norman, Milagros y Víctor, estuvimos los 3 en ese comité en particular, y la posición que Venezuela expresó en relación con el proyecto de estatuto fue la necesidad urgente de crear la Corte sin que dependa de ningún órgano político internacional, de manera que pudiera ejercer sus funciones con la mayor autonomía e independencia. Por solicitud de Naciones Unidas, los estados presentaron sus comentarios y observaciones. Venezuela hizo lo propio, las cuales fueron preparadas por la Consultoría Jurídica de la Cancillería, conjuntamente con el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la República. Como les digo, ese trabajo en el año 95 fue, digamos, del planteamiento de los estados de su disposición política de avanzar en la creación de una Corte Penal Internacional. Y se convocó unas nuevas sesiones para el año 96, pero se le dio un carácter distinto y se decidió que ya en el año 96 íbamos a entrar a revisar el estatuto, a trabajar artículo por artículo. Se llamó entonces el comité preparatorio. Eso del año 96 y el 97 fue un proceso muy lento porque había muchas dificultades que superar, entre ellas, por ejemplo, conjugar los distintos sistemas jurídicos que existen en el planeta y acoplar los aspectos técnicos que eran necesarios establecer a los intereses políticos de cada uno de los países.
este comité preparatorio se reunió en 2 oportunidades, en el 96 y el 97, y luego ya fue la antesala para la conferencia de Roma. Yo quiero destacar que en el año 96 se creó lo que se llamaron los like-minded states, o sea, los países que estaban en favor de crear la Corte, y que su actuación tuvo mucha fuerza durante las negociaciones. Al principio fue un grupo pequeño y Venezuela estaba entre ellos, pero ya para junio del 98, cuando se comienza la reunión en Roma, ya éramos más de 40. Y también en ese momento se integra la coalición de organizaciones no gubernamentales para la Corte Penal Internacional, que todavía existe y que, como dijo Víctor, tuvo un papel muy importante que realizar. Yo también quiero destacar que de América Latina, los países que tuvimos mayor presencia durante el proceso de negociación fuimos Argentina, México y Venezuela. Y de hecho, los delegados de esos 3 países hicimos una amistad muy importante, y la que liderizaba las negociaciones por Argentina fue la doctora Silvia Fernández, que llegó a ser presidenta de la Corte. Pasado esto, se convoca la conferencia de Roma y se llega a Roma con un documento que había sido trabajado durante todo este tiempo, que tenía 1.300 corchetes. Ustedes se imaginarán lo que podía significar trabajar un documento de esa naturaleza. Y además teníamos que trabajar en el proyecto provisional de reglas de procedimiento y en el proyecto provisional de los elementos de los crímenes, que son los aspectos complementarios o los documentos complementarios de la Corte. Yo quiero destacar también que durante la conferencia de Roma pasaron 2 cosas muy importantes. La primera, se crearon grupos de trabajo para los aspectos fundamentales que tenían que ver y que era necesario decidir, los que mayor importancia tenían, que, como les digo, la definición de los crímenes, la actuación del fiscal. Ya se había avanzado en la posibilidad de una sala de cuestiones preliminares, idea que fue propuesta por Venezuela en sus primerísimas comentarios al estatuto en el año 95. Y además, en la conferencia de Roma tuvo pues lo que se llama el Drafting Committee, que es el comité de redacción, que tiene que estar representado por 2 personas o 2 representantes de países de cada uno de los 6 idiomas de las Naciones Unidas. Y debo decirles que, además, escogidas a título personal. Debo decirles que para Venezuela fue un orgullo. El idioma español lo representaron España y Venezuela en la persona de Víctor Rodríguez Cedeño. Son cosas que creo que no se conocen, pero por supuesto tiene muchísima relevancia el que hubiéramos estado ahí en la construcción del texto final para Venezuela. Después, también antes de llegar a Roma hubo unas sesiones informales, intersesionales, que permitieron el avance de las negociaciones y en las cuales participaban las organizaciones no gubernamentales de manera completa, con derecho a voz y a voto. Y cuando el resultado de ahí, entonces se llevaba a las reuniones del comité preparatorio, y eso permitió que realmente avanzara. Los asuntos más relevantes que fue necesario en los grupos de trabajo fue primero la definición de los crímenes, el ejercicio de la jurisdicción, el mecanismo del inicio del proceso, el rol del Consejo de Seguridad y la progresiva aplicación de los aspectos sustantivos del estatuto. Yo rápidamente les quiero comentar que, y esto ya a tipo de anécdota, que nosotros éramos 3 y había 9 grupos de trabajo, además de la sesión plenaria. Entonces, nosotros 3 parecíamos como 3 locos, porque además Víctor tenía que estar en las reuniones del comité de redacción,
Entonces nosotros corríamos de una sala a otra sala y yo le tomaba el pelo a Víctor y le decía, mira, tengo un encargado de negocios en el, en el grupo de trabajo de penas, tengo un encargado de negocios. Claro, países que tenían la misma postura nuestra y que, bueno, sabíamos que de alguna manera lo que saliera de ahí iba a ser parecido. Solamente quiero destacar lo que fue el papel de la delegación de Venezuela liderizada por Víctor en todo el capítulo del establecimiento de las penas. Como ustedes saben, el Estatuto de Roma prevé una pena de 30 años de presidio y prevé también la cadena perpetua. Para Venezuela era absolutamente imposible aceptar eso porque tenemos una prohibición constitucional. Y junto con nosotros, pues muchos de los países de América Latina y algunos países de Europa, entre ellos Noruega. Pues ahí se comenzó una negociación que liderizó Víctor, una negociación informal, pues, para poder llegar a algún texto de consenso y logramos, es que era una cosa, de verdad, yo se los cuento y no se los puedo creer. Víctor estaba en la sala y yo estaba en una cabina telefónica con el canciller Burelli para que él nos diera el visto bueno de si podíamos avanzar o no en la negociación, porque si se dejaba la cadena perpetua, nosotros no podíamos aprobar el estatuto. Para hacerles el cuento corto y no tomarles mucho tiempo, logramos el texto que está ahora, que establece la cadena perpetua, sujeta a dos condiciones, que es la situación personal del presunto culpable o del condenado y la gravedad de los hechos, pero con una revisión automática a los 25 años con miras a reducir. Traigo esto a colación porque creo que vale la pena que se sepa. Entre ellos también aportamos muchas cosas, el tema de no incluir las personas jurídicas, por ejemplo, el tema de insistir en la sala de cuestiones preliminares, que la trabajamos mucho con la delegación de Francia. Finalmente se adoptó el estatuto, Miguel Ángel Burelli estuvo con nosotros en la reunión, es esa foto que ustedes tienen allí, que ha circulado, y él firmó el acta final. Venezuela votó a favor. Como saben, el estatuto se adoptó por votación nominal, 120 votos a favor, 7 en contra, 20 abstenciones. Venezuela votó a favor y el canciller Burelli hizo una explicación de voto de por qué nosotros habíamos votado a favor y que no íbamos a firmar el estatuto hasta que no tuviéramos el consenso del resto de las instituciones en Venezuela. Efectivamente así fue. Aquí en mi casa guardo el texto original de puño y letra de Miguel Ángel Burelli, de ese papelito que al final Vitoco tuvo que volver a leer cuando terminó la asamblea. De allí en adelante nos tocó trabajar entonces en la adopción de los otros dos documentos. Para eso hubo unas reuniones en Nueva York. Ya estábamos en este régimen, porque eso sucedió 99, 2000, 2001. Sin embargo, ya Víctor estaba en Ginebra, ya como embajador alterno, yo ahora había asumido la Dirección de Asuntos Multilaterales, Norman seguía en Nueva York. Y logramos también hacer unos aportes muy importantes, en particular en las reglas de procedimiento y prueba. Finalmente, Venezuela, el 7 de junio del año 2000, en este régimen, depositó el instrumento de ratificación. Lo hizo José Vicente Rangel, acompañado de Ignacio Arcaya y de Francisco Vélez y Milagros Betancourt, que no nos dejaron entrar, porque solamente permitían a 2 personas, y Francisco Vélez, el embajador Francisco Vélez, que era mi jefe, el director general de política, y yo pues tuvimos que quedarnos en la antesala esperando. Pero fuimos el primer país de Iberoamérica y el primer país de América Latina al que le abren un examen preliminar. Nosotros siempre pues tenemos ese detallito. Somos los primeros en las cosas buenas y también en las cosas malas. Y quiero decirles que yo se lo vaticiné a Francisco Vélez en el avión de regreso en el año 2000. Le dije, te apuesto lo que quieras a que nosotros somos el primero. Porque ya se veía lo que veníamos. Estamos en el año 2002.
ya sabíamos en lo que estábamos. Cierro, antes que me saquen el cartelón, diciendo que hubo una reunión de revisión del estatuto en el año 2011 en la ciudad de Kampala, tal como está establecido en el propio estatuto. Allí se adoptó la definición del crimen de agresión, que como saben ustedes, los que han estudiado esto, había quedado en suspenso en el año 98. Nos representó al país el señor embajador Valero, y quien a nombre de Venezuela expresó lo siguiente, asumió los siguientes compromisos. Cito: 1. Incorporar los crímenes definidos en el Estatuto de Roma en las leyes penales de Venezuela, lo cual seguimos esperando. 2. Promover el conocimiento, la aplicación y la implementación del Estatuto de Roma, organizando seminarios de entrenamiento para los funcionarios del gobierno. Eso no sé si lo han hecho. Otorgarle prioridad al contenido del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional y de los crímenes cometidos en él, y resaltar la importancia de la Corte en la lucha contra la impunidad. Esos fueron los compromisos asumidos por Venezuela. Venezuela suscribió el protocolo de Kampala, no lo ha ratificado, y esa es la situación. Hasta ahora no se han incorporado los crímenes, tanto los del estatuto como el protocolo de Kampala, ni tampoco hemos firmado el convenio de cooperación con la Corte. Yo quiero culminar diciendo que creo que el señor Karim Khan, para situarnos en donde estamos ahorita, está decidido a rescatar la dignidad de la Corte. Está decidido a darle el lugar a la Corte que le corresponde y a demostrar que la Corte es eficiente. El hecho de haber anunciado una visita a Ucrania, a Kiev, el hecho de haber abierto una página, una pestaña o un sitio dentro de la página web de la Corte para que cualquier persona pueda dar información y denunciar sobre los crímenes cometidos por Rusia, yo creo que es un paso enorme en el rescate de la Corte. El hecho de haberse atrevido delante del supuesto implicado, decirle: señor, muy bonito, estoy en su casa, pero le abro una investigación, como fue su visita aquí a Venezuela, yo creo que dice mucho. Entonces, me parece que es verdad, como dice William, que a lo mejor para las víctimas 20 años es mucho, pero creo que se está despejando el camino para que las cosas avancen. Muchas gracias. Milagros, a ti, profundamente agradecido. Estupenda exposición, clarísima y además salpicada de tantísimas anécdotas que nos colocan. Y tengo millones más. Y tengo millones más. Te veíamos con ganas de seguirle dando. Seguramente que vas a tener oportunidad de comentar algunas otras. Bien, por el chat ya hay algún comentario, algunas preguntas que se han venido realizando en una vía un poco lateral. Las voy a leer. Quien desee intervenir puede hacer la solicitud. Ya veo que Abraham Clavero la solicita. Vamos entonces primero al chat. Alberto Montero pregunta: doctor Rodríguez, usted dijo que Ucrania es una potencia nuclear. ¿Es eso así? Carlos Eduardo interviene y dice: Ucrania fue potencia nuclear hasta la caída de la URSS. Luego negoció con Rusia y entregó las armas nucleares a cambio de protección. La OTAN no cumplió los tratados de Minsk 1 y 2, donde se acordó que se reducirían los arsenales nucleares de Occidente y Oriente. Rusia cumplió e incluso accedió a que ingresaran científicos y la CIA a Rusia para controlar la reducción. La OTAN debía desintegrarse y no se cumplió. Es más, permaneció y potenció sus arsenales misilísticos en Europa del Este. Lo que impulsa a Putin es que la OTAN no incita más en que Ucrania ingrese a la OTAN, pues eso significa que OTAN ponga bases misilísticas en la misma frontera rusa, próximo al centro neurálgico, energético e industrial de Rusia. Putin señaló que Ucrania seguirá apoyando a Rusia para su incremento en comercio internacional. Y Ninoska pregunta: doctor Rodríguez, con la invasión a Ucrania, todos los avances que hasta ahora se han logrado en el caso de Venezuela se pudieran estancar. De modo que ahí tenemos esos comentarios. Y una pregunta de Oliver Mutón: ¿quién y cómo se elige el fiscal principal de la Corte Penal Internacional de La Haya? No, que ahí les dejo a Bitoco y a Milagros estos comentarios y luego vamos con Abraham Clavero. Mira, Bitoco, voy a responder cómo se elige el fiscal, y si tú quieres hablas de Ucrania. El fiscal lo elige la Asamblea de Estados Partes.
de acuerdo con los candidatos que allí se presenten. Un poco para clarificar, la Corte tiene una doble condición jurídica internacional. Es una organización internacional y tiene una asamblea de estados que son las que controlan el funcionamiento administrativo, vamos a llamarlo así, y entonces elige a los magistrados y elige al fiscal. Y tiene una función jurisdiccional que es la que ya conocemos. Esa es la respuesta. Gracias. Gracias, Paciano. Quisiera hacer dos precisiones antes de dos puntos que no destaqué en la presentación que hice. Uno, que si nosotros el año 90 comenzamos a trabajar la Corte en la Asamblea, el 90, el 92, 93, quiero decir que en la época en que Diego Barrera, embajador en Nueva York, yo estaba con él, ahí se avanzó. Él fue uno de los promotores de los tribunales penales internacionales ad hoc en ese momento. O sea, su trabajo fue sumamente valioso y eso respaldó nuestra posición política ante la creación de tribunales internacionales. Él ya iba a ser miembro y presidente del Consejo de Seguridad, pero él promocionó mucho. Incluso recuerdo que había profesores que trabajaban con él para el estudio de las instancias jurisdiccionales anteriores y tal. O sea, hubo un esfuerzo importante. La otra cosa que quería destacar, porque lo destacó la nena. Y añado a eso, Víctor, te Sí. interrumpo, añado a eso que el primer fiscal designado para el Tribunal para la Ramón Escobar. Ramón Escobar Salón. Exacto. Fue el primero. La otra cosa que quería destacar es que cuando la nena hablaba Milagros hablaba del estatuto, de la complejidad, el common law, el derecho civil, etcétera, etcétera, que era complicado porque había cuestiones culturales, religiosas, sociales, o sea, políticas, intereses políticos, estratégicos. O sea, todo eso iba a llevar a lo que es el estatuto, que es simplemente un documento complejo y que se ha ido perfeccionando con el tiempo, con la práctica y con los trabajos. En relación con con los dos temas, yo creo que el asunto de Ucrania no, bueno, por supuesto que ahora está en primera página. Lamentablemente, Ucrania, con todo lo que está ocurriendo, yo lo veo aquí en Italia, donde veo la televisión, es horrible la presentación de las noticias. Por supuesto que tiene que estar más centrada y afecta en el sentido, nosotros hemos tenido en estas últimas semanas contactos pretendíamos algunos contactos con la Fiscalía y con la Oficina de Víctimas, y no ha sido posible porque están concentrados, la Fiscalía está pero llena de lleno, y toda la Corte, me imagino, en el caso de Ucrania, como la otra Corte Internacional de Justicia con las medidas cautelares. Todo eso paraliza los procedimientos, pero no los paraliza, los afecta. No, como decía la nena, sin duda el fiscal está dispuesto a hacer todo. Yo creo que el fiscal es un hombre que está dispuesto, con las herramientas que pueda tener, que no son absolutamente todas, pero tiene muchas, a avanzar en la lucha contra la impunidad y en llevar a cabo el encauzamiento. Ahora estamos en un proceso de investigación, lo sabemos, y él dentro de poco va a decir, voy a abrir la investigación, pero no solamente abrir la investigación ya formal, es decir, le voy a pedir la cooperación al Estado para que me deje ver los expedientes, los muertos, los heridos, las torturas, sino que va a abrir, o sea, el encauzamiento, o sea, va a determinar quiénes son los presuntos responsables. O sea, yo creo que ese paso va adelante a pesar de todas las tácticas dilatorias, de todos los procedimientos que está intentando en este momento el Estado venezolano para salvar la responsabilidad penal internacional individual de quienes hoy, lamentablemente, para muchos están en la cadena de mando y que son los que dirigen el país. Respecto a la cuestión nuclear de Ucrania, sí, efectivamente era una potencia nuclear en el sentido de que primero era una parte de la República Socialista de la URSS, después de los acuerdos, o sea, que por cierto negaban la existencia de Ucrania en la misma Rusia, y resulta que ellos mismos la propusieron como Estado miembro original en 1945 de las Naciones Unidas. Ucrania fue una potencia nuclear, o es una potencia nuclear, pero no quiere decir que se dedica a la construcción de armas nucleares. Tiene un desarrollo nuclear importante controlado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, por las medidas de salvaguardia, etc. No conozco mucho la actualidad de las relaciones entre Rusia, o de los últimos años de Rusia-Ucrania en materia de energía nuclear, de cooperación nuclear, pero sigue siendo, tiene 10 plantas nucleares en funcionamiento. No, una cosa es
la potencia nuclear para uso pacífico y otra cosa es el armamentismo nuclear. Pero creo que en este momento Ucrania no debe tener capacidad nuclear en armas, quiero decir. Gracias, creo que había otro. No. No, creo que eso responde Gracias. los planteamientos. Gracias, Víctor. Muy clara la exposición. Gracias, Milagro. Antes de cederle la palabra a Abraham Clavero, permítame recordarle nuestros 4 siguientes foros. Dijimos este ciclo pautado a 6 encuentros. El primero fueron las víctimas. Hoy hablamos con los negociadores para conocer la negociación y hemos conocido cosas de verdad inéditas. Tendremos el 21 de abril, siempre será jueves, el rol de las fiscalías y sus efectos en la CPI. Hoy vamos a dedicarlo específicamente a la fiscalía, que entiendo es un tema que nos interesa. El 19 de mayo, el papel de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas, nuevamente las víctimas. El quinto será el 16 de junio, el papel de la diplomacia y de los estados partes. Entonces vamos a ver ese aspecto al que se refirió ahorita Milagro, pero ya con mayor profundidad. Y terminamos con el balance, el 7 de julio, fortaleza y debilidad de la CPI a 20 años de la aprobación del Estatuto de Roma. Abraham Clavero, te escuchamos. Y luego vamos con algunos otros comentarios en el chat. 2 minutos, Abraham. Abre tu micrófono. Bueno. Está el micrófono cerrado. Micrófono cerrado, Abraham. Micrófono cerrado. Abraham, no te escuchamos. Micrófono cerrado. ¿Aló? Ok, ahora sí. No, cerró. Ahora sí. ¿Aló? Adelante, adelante, te oímos. Buenas tardes, buenos días. Saludos Buenos días, Abraham. Para todos, especialmente para mis compañeros del ministerio, la embajadora Miriam Fey, los compañeros que estuvieron exponiendo, y para... Es que Norman Monagas creó una materia en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Santa María, se llama Justicia y Responsabilidad Internacional, en la cual se centró especialmente en el estudio de los tribunales ad hoc y de la Corte Penal Internacional. Eso ha servido para que los estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales, tengan una visión mucho más amplia de lo que es este tribunal. Luego de su fallecimiento, yo asumí esa materia, la he dado en los últimos semestres, y bueno, creo que esa fue una labor que Norman Monagas hizo muy importante en esta institución para que los estudiantes de estudios internacionales pues conocieran pues y tuvieran una idea mucho más clara de lo que son los tribunales ad hoc y lo que es la Corte Penal Internacional. Un saludo también para Andreina, la hija de Norma, que está presente. Y bueno, eso era lo que yo quería decir. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Abraham. Vamos a hacer algunos comentarios de los que están acá en el chat. Dice Antonio Vadillo, ¿hay algún canal para denunciar las atrocidades del régimen venezolano? A ver, se habló de un canal abierto para lo de Ucrania. ¿Existe un canal semejante? Pregunta Vadillo. Beatriz Cisnero, tanto Víctor como Milagros han hecho particular referencia al rol de la sociedad civil, tanto en el impulso como en la operación de la CPI. ¿Podrían dar información sobre esa importante participación? Luis Corona se manda con un interesante también. ¿Cuáles son hoy los países firmantes para este momento? Si Venezuela no ha ratificado su aprobación a la última reforma, ¿lo exime como país de sus compromisos adquiridos? Oliver Mutón nos está dejando un link para Wikipedia donde se puede tener información sobre la Corte Penal Internacional. Y por último, vemos acá, una vez que la CPI ha sentenciado a los países afectados, quedan a la buena de Dios para detener o atrapar al culpable. En el caso de Venezuela, no existiendo país afectado, ¿qué país se encargaría de detener a Nicolás Maduro y dónde cumpliría la condena? Víctor, Milagros, ahí tienen unas cuantas preguntas. Milagros, micrófono. Aquí estoy. Mira, comienzo por el canal. Canal, hasta donde yo sé, no. Esto que ha pasado con Ucrania es realmente una novedad ante la gravedad de la situación. Bueno, estamos hablando de un conflicto armado, pues, donde no, las imágenes dicen más que cualquier explicación verbal que pues, se pueda hacer.
Hasta entiendo que solamente esto se ha hecho como una novedad. En cuanto a la sociedad civil, y Víctor, después si quieres complementa. Bueno, la sociedad civil estuvo presente desde el primer momento. Como ustedes saben, en Naciones Unidas pues, hay la posibilidad de que la sociedad civil asista a las reuniones, algunas con derecho a voz, por supuesto sin derecho a voto, pero están. Yo referí que en el año 96 se creó la coalición de organizaciones no gubernamentales para la Corte Penal Internacional, que sigue funcionando, pero además en las sesiones intersesionales, también me referí, prácticamente era la sociedad civil y los delegados, y eran ellas las que hablaban, las que proponían, las que de alguna manera ayudaban a que se pudiera lograr un consenso, y ese consenso informal pues se llevaba después a las reuniones formales para poder avanzar. Y finalmente voy a contar una anécdota, Víctor se acordará, en el último día de la conferencia de Roma, no había manera que se hubiera podido llegar a un consenso en el paquete que tiene que ver, o sea, el artículo 5 al 10, que son los que tienen que ver con la definición de los crímenes y el ejercicio de la competencia. Y esa noche anterior al último día, las ONGs durmieron en la calle, ¿te acuerdas, Víctor? La gente acostadas en protesta, esperando que efectivamente se aprobara el Estatuto de Roma el día 17 de junio como estaba previsto. Y el Estatuto se aprobó a las 11:50 de la noche, con una votación nominal. De manera que sí, realmente la participación de la sociedad civil fue muy intensa, particularmente en el tema de la consideración de las víctimas. O sea, todo el texto del Estatuto de Roma que tiene que ver con las víctimas, la atención a las víctimas, su participación en el proceso, es producto de las propuestas de la sociedad civil. Contesto porque el español, en la Corte solamente el proceso en la Corte puede ser en cualquier idioma a través de un intérprete. No se pudo lograr en la negociación, el acuerdo político fuera que para que pudiera funcionar mejor y más fluidamente, solamente hubiese 2 idiomas oficiales. Y si quieres puedes completar. Pito. Gracias, Paciano. Bueno, en cuanto al español, quiero decir que la Corte Internacional de Justicia, la otra, tiene 2 idiomas oficiales, español y francés, y de allí se basó un poco la decisión. Inglés y francés. Lo que no quiere decir, perdón, inglés y francés, perdón. Pero que aquí en este caso, por supuesto, no se iba a ir más allá, lo que no quiere decir que no se reciban documentos en otros idiomas, los documentos en español se reciben, pasan a la traducción, eso quizás nos retrasa un poco a nosotros los planteamientos ante la Corte, de manera que eso en este momento, y conversando con algunas personas en España, se está proponiendo, o se va a proponer en la Asamblea de Estados Partes, ahora o más adelante, la inclusión del español como idioma oficial. Idioma oficial significa que las reuniones entre los jueces, las deliberaciones, son en español y francés, como en la Corte de La Haya, en donde solamente se hablan estos 2 idiomas, inglés y francés. Bueno, eso en cuanto a otra pregunta, que era la cooperación para la detención. Por supuesto que los estados partes hay una obligación de cooperar que no solamente está contemplada en el artículo 86 siguiente del estatuto, sino que es una obligación transversal. Los estados tienen la obligación de cooperar con la Corte, y la detención se lleva a cabo a través de no solamente la asistencia, sino a través de cooperación judicial, cooperación interpolicial, etcétera. Pero se puede, digamos, cualquier estado parte e incluso no parte pudiera proceder a la detención de una persona que haya sido requerida por la Corte, bien como testigo, bien como indiciado, bien como culpable, etcétera. Eso funcionaría pues perfectamente bien. En cuanto al crimen de agresión, adoptado en Kampala, la primera reforma del estatuto, no es aplicable, por supuesto, a los estados que no la ratifiquen. Este es el caso, por ejemplo, de Ucrania, que no ha ratificado el protocolo de Kampala. Por lo tanto, no puede alegar el crimen de agresión
lo que no quiere decir que la agresión, y ahí es un tema muy interesante y complejo, tiene dos visiones: la visión política, que es la agresión propiamente definida según la resolución 3113, si no me equivoco, 3114, de la Asamblea General. 3114, ¿no? 74, ¿no? 3314, los números me complican. Yo soy el apuntador, yo soy el apuntador oficial, valga decir. Ok, así me gusta. Bueno, y la agresión tiene esa parte y tiene la parte jurídica, pero la parte jurídica no funcionaría la apreciación del crimen de agresión mientras no se establezca la agresión como un acto de agresión. O sea, ya hay el acto de agresión y el crimen de agresión. Y con lo que decía Milagro finalmente sobre el papel de la sociedad civil, ese ha sido uno de los grandes logros de las relaciones internacionales y del sistema internacional en estos momentos. Hay un sistema de inclusión, de aceptación de como organizaciones no gubernamentales con carácter observador, participan sobre todo en los temas de derechos humanos, de medio ambiente. Hay un procedimiento a través del Consejo Económico y Social, se aplica, se aprueba, etcétera. Por supuesto, hay juegos políticos. A veces los cubanos o los de ese lado aceptan o rechazan algunas y del otro lado negocian para que acepten algunas u otras. Es normal. Muchas son independientes, por supuesto. La mayoría son independientes, pero muchas son también influenciadas por cuestiones ideológicas que se ven en las reuniones, más a veces en el Consejo de Seguridad, perdón, de Derechos Humanos. Había otro tema, no, creo que esto es, bueno, en este momento creo que son más o menos 130 países los firmantes, lo que es eso, y lo decía al principio, la legitimidad basada en la universalidad ha tenido un problema, ¿no? Primero que los 5 grandes no han querido de ninguna manera entrar en el equipo de la Corte. La China, Rusia, Estados Unidos, India, etcétera, que no quieren entrar, no ratifican. Eso es grave. Y después que muchos estados que son potencias medias han tenido, o han entrado y separado o anunciado su separación, o simplemente no han ratificado el Estatuto Menor. Son 130 y esa universalidad está un poquito cuestionada, lo que no puede desanimar a los seguidores de la Corte, a los promotores de la Corte, para que siga como una instancia eficaz y eficiente en el tiempo. Gracias. Gracias, Víctor. Perdón un segundito, pero es importante decir que de los 5 permanentes, Francia y Reino Unido sí. han suscrito el estatuto, que de alguna manera da algún balance, un equilibrio, y no son solamente, o sea, los 5 permanentes, de los 5 por lo menos hay 2. Los demócratas. Exacto. Vale. Valdría quizás la pena preguntarse, Víctor y Milagro, qué cosas podrían hacerse para lograr la incorporación de estos otros 3, que ciertamente sería bien importante. ¿Qué cosas pudieran hacerse? La interesante pregunta sobre el uso del español la hizo José Emilio Castellano y ustedes respondieron la primera parte, pero no así la segunda. La primera parte era por qué no fue incluido, pero José Emilio preguntaba al final, ¿cuál sería el camino para lograr la incorporación del español como lengua? ¿Esto sería factible? ¿Qué cosas habría que hacer? Ahí quedan pues esos 2 planteamientos. Bueno, creo que hay que reformar el estatuto. Fundamentalmente habría que esperar una asamblea, bueno, en la asamblea de estas 2 partes que se reúne todos los años, sí. Perfectamente pudieran acordarlo si hay una propuesta y si se consiguen los votos necesarios para ello. Yo no creo que sea tan complicado tampoco. En las negociaciones, España jugó un papel muy importante con el embajador Yáñez Riobar. Era muy bueno, que incluso hemos estado hablando para invitarlo en algunas actividades con nosotros. Fue un hombre muy activo, con una delegación muy activa, muy completa, y no lo lograron, pero yo creo que ahora se está haciendo ese planteamiento porque definitivamente, o sea, el español es un idioma importante y lo tenemos, afecta el funcionamiento de la Corte, porque cuando se envían, como se hace ahora, el Estado venezolano envió ahora no sé cuántos volúmenes de documentos, por supuesto muchos infundados, pero en español, un poco como para traduzcan eso y pásense los próximos 3 meses traduciendo ese documento y después hablamos. Es un poco las tácticas dilatorias en que incurren. Pero bueno, en todo caso, yo creo que el planteamiento es ante la Asamblea de Estados Partes, y seguramente un Estado como España, con los hispanoparlantes o con los latinoamericanos, promoverán en algún momento el uso del idioma oficial español. Gracias. Ahí podríamos preguntar también qué cosa podría hacer la sociedad civil, y podríamos desde CICIBEN plantearnos como expresión de la sociedad civil interesada la necesidad de encampañarnos para lograr que esto sea una realidad.
comenzar a buscar respaldo, pronunciamientos que vayan moviendo, por supuesto, buscando en primer lugar a los países hispanoparlantes para el respaldo en este asunto. Mira, yo le tengo una propuesta a Ciciben. Ciciben podría incorporarse a la coalición de ONG que funciona en Nueva York y que tiene oficinas para América Latina y para Europa, la coalición para la Corte Penal Internacional. Esa coalición es súper activa. Bueno, de hecho, se creó en el 96 en medio de la negociación y hasta ahora ha logrado y ha hecho muchas propuestas interesantes. Así que ustedes podrían acercarse y formar parte de esa coalición. Oye, Incluso ir al Consejo Económico y Social para solicitar la acreditación como ONG que pueda participar en todo el sistema de Naciones Unidas. Es un proceso complejo, es largo, es a lo mejor costoso un poco, pero yo creo que es un intento que debe hacerse porque es bien importante, si bien es importante, podría participar activamente en la coalición. Sí. Luis Corona en alguna oportunidad nos había planteado como director de estrategia de Ciciben la idea de vincularnos y de generar algunas relaciones, pero no habíamos pensado específicamente en esta coalición de ONG. Una estupenda idea, Milagro. La recogemos y por supuesto nos la planteamos en nuestra próxima reunión. Agradecidísimo. Y adicionalmente quizás la otra idea de comenzar a mover lo del español a nivel de otras ONG y de países hispanoparlantes. Claro que sí. Mira, yo quería aclararle un momentico acá, no sé quién dice que qué lástima que Ucrania no es parte del estatuto, no es firmante. No, Ucrania sí es parte del Estatuto de Roma. Lo que pasa es que Ucrania no ha ratificado el protocolo de Kampala, que es el que define el crimen de agresión. Exacto. Y por eso el fiscal, en sus primeras declaraciones, el fiscal Karim Khan, dijo, señores, no soy competente para conocer del crimen de agresión, pero ahora es competente y abrió la investigación para los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Era para aclarar allí ese punto. Vale, estupendo. Le damos las gracias a Ina, que estuvo con nosotros y ha tenido que retirarse ahora. Jorge Kampkopf dice, todos sabemos que Putin era director general de la KGB en Alemania Oriental cuando derribaron el muro de Berlín y que su tendencia comunista no había cambiado. ¿Cómo es posible que la comunidad internacional no se dio cuenta que tarde o temprano Putin iba a invadir a Ucrania? ¿Y qué es esa reflexión? No sé. Sí. Vale. Me encantaría saber, pero yo no tengo respuesta. Okay. Sí. Aquí hay algunos felicitándonos, que se sepa que Venezuela está al día en el pago de sus obligaciones de funcionamiento. Pregunta Oliver. No lo sé. ¿Lo sabes, Víctor? Creo que no ha pagado como en octubre. Creo que no, porque tampoco ha pagado Naciones Unidas. Si no ha pagado Naciones Unidas, difícilmente habría pagado la Corte. Estamos en mora... Ahora, no pagan ni los sueldos los funcionarios. Exacto. Ni las jubilaciones, porque no me depositan, por ejemplo, ahorita. Y entonces la pregunta, ¿eso lo dejaría fuera de la Corte? Así como, por ejemplo, pierde el voto a nivel de la Asamblea de Naciones Unidas, perdería también algo en cuanto a la Corte. El voto en la Asamblea de Estados Partes, pero eso no afecta al proceso judicial. No, para nada. Por eso es que son esa maravilla de que tiene esa doble naturaleza jurídica. No puedes votar en la Asamblea de Estados Partes, pero yo sigo con mi investigación en relación contigo. Peor para ustedes que no participen. Exacto, si no pagan allá ustedes. Así es. Bueno, Marino Zárate, pues le da gracias a Milagro Betancourt por la aclaratoria y por exposición y por todo lo demás. Bien, preguntaría, ¿hay alguien que desea hacer uso de la palabra ahora? En este momento, hacer algún comentario o cedemos la palabra ya a Milagros y a Víctor para que resuman la exposición estupenda que han hecho y complementen lo que ya ellos mismos han expuesto. ¿Habría alguien que desea que todo quedó de verdad sabroso, explicado? Paciano, perdón. Jorge Kampkopf, yo quise complementar mi pregunta y la escribí sobre la pregunta anterior. Claro, yo me dirigí hacia la parte de Ucrania, pero ahí tengo un comentario que me gustaría oír la opinión de los expositores. Dice quería complementar mi pregunta, ahora relacionada con Venezuela. Los rusos tienen más de 20 años en el país y nadie se dio cuenta del peligro de la penetración rusa en América Latina.
Peor es que los Estados Unidos no se dio cuenta que teniendo a los rusos en Venezuela es una amenaza mayor que la misma situación de Ucrania. Ese es el comentario de Kankov. Siéntete libre, Víctor. Yo, claro que estas son apreciaciones políticas, yo, la verdad. Sí. Política, y bueno, ahí podemos entrar en consideraciones de administración de Estados Unidos, la Trump o la Biden, o la política exterior de Estados Unidos que cambia a veces, pero yo creo que la presencia rusa debe preocupar a los Estados Unidos, la presencia rusa en América Latina, tanto como la presencia china comercial excesiva en la región. O sea, yo creo que eso ha debilitado un poco la presencia de Estados Unidos, el poder de Estados Unidos en la región. Ahora no quiero entrar en consideraciones políticas porque la verdad que no estoy muy claro en eso, pero me da la impresión de que sí debe ser un objeto de preocupación, y no dudo que estas relaciones nuevas entre Estados Unidos y el régimen actual y la visita a Turquía del gobierno de Maduro, etcétera, todo eso tiene algo que ver con este juego geopolítico en el que nos metieron, como hemos dicho siempre, un tablero geopolítico al que no pertenecemos, el que nos han metido, pero por supuesto, como se dice, somos una potencia petrolera, somos una potencia mineral, una potencia natural muy importante que, bueno, anima las apetencias de otros. Vale, gracias, Víctor. Mis queridos amigos, creo que podemos ir despidiendo nuestro foro. Ha sido estupenda las intervenciones de Milagro y de Víctor. Vamos a cederle la palabra a ellos nuevamente para que despidan y redondeen o digan algo complementario, no sin antes que quede la clara invitación para nuestros 4 foros siguientes. El más próximo será el jueves 21 de abril. El rol de la Fiscalía y sus efectos en la Corte Penal Internacional. Ese tema de la Fiscalía nos ha interesado siempre a todos. Sabemos que ahí está el motor, ahí está el caterpillar que pone en marcha a la justicia en ese internacional, o igualmente en cualquier instancia nacional. Bien, mis amigos, si tienen ustedes alguna pregunta o sugerencia sobre ven. Yo le voy a pedir a Wilfredo Castro que nos coloque el correo en el chat y que incluso lo digo. ¿El correo cuál es, Wilfredo? El correo donde pueden comunicarnos, darnos opinión, si desean invitación, si tienen alguna sugerencia. Dínoslo en voz y lo colocas por favor en el chat. Sí, ven .justicia@gmail.com. Ok, ven.justicia@gmail.com. Colócalo por favor en el chat y cedemos la palabra a Milagros Betancourt y a Víctor Rodríguez. Con la palabra de ellos damos por concluido el foro, con nuestra gratitud a todos ustedes. Milagros, gracias. Muchas gracias. De verdad yo agradezco de nuevo que me hayan invitado. Además me siento muy complacida de ver a tantas personas conocidas y apreciadas. Quiero decir fundamentalmente que en el año 98 había la voluntad política de crear la Corte. Y se trabajó y se logró. Aquí está escribiendo Pedro Mario Burelli, saludándonos, Víctor, y yo debo reconocer que el trabajo del canciller Burelli, el apoyo que nos dio en estas negociaciones, él estuvo con nosotros pendiente, presente, lo cita en su memoria, además, y yo quiero agradecerles ese respaldo que nos dio a estos 2 funcionarios y a Norman, que paz descanse, para que adelantáramos las negociaciones. Yo cierro diciendo de que hay que ser optimista. Yo creo que la presencia del fiscal Khan abre una nueva etapa de la Corte, y creo que esa voluntad política que había en el 98 se va a rescatar y va a ser producto de este horror que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, y creo que va a haber el apoyo y el decidido respaldo de la comunidad internacional en que la Corte cumpla el rol para el cual fue creada. Muchas gracias de nuevo. A ti, Milagros, profundamente agradecido. Y tú dijiste que el más viejito de todos nosotros es Víctor Rodríguez, y por supuesto, por razón de su edad, le cedemos la palabra para que clausure. Bueno, es más viejito que yo no sé si lo demás, yo aclaro. Pero bueno, no Senior, Manon Tropo. Bueno, yo creo que confianza de parte facial.
Bueno, la verdad es que muy complacido de compartir este tema, porque es un tema, es el tema internacional, yo creo. El avance en la construcción de la sociedad internacional, yo creo que reposa mucho en la construcción de la justicia penal internacional, y la Corte es el de lo esencial. No es que sea lo exclusivo, pero sí lo esencial. Hay la jurisdicción obligatoria, universal, hay otra serie de mecanismos y de espacios donde se puede combatir la impunidad, pero la Corte juega un papel importante, y yo creo que tenemos que tener confianza en la Corte. Tiene debilidades, las tiene también sus cosas muy complicadas, pero yo creo que hay que tener confianza. El tiempo nos va a decir que la Corte sí va a ser un instrumento importante para la lucha contra la impunidad, para el establecimiento de la paz y la seguridad internacionales, y se ve designaciones como la del nuevo fiscal, me da la impresión de que favorecen esa eficacia y esa eficiencia que tanto buscamos. De manera que creo que debemos ser muy optimistas, o más optimistas, en cuanto a ser optimistas y apoyar en todo lo que se pueda. Gracias. A ti, Víctor, a ti, Milagro, a todos por haber estado con nosotros. Los invitamos pues para el jueves 21 de abril, y allí queda nuestro correo, sisiben.justicia@gmail.com, para cualquier sugerencia, cualquier idea. Gracias. Adiós, muchas Abrazote. gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Narciso. Adiós, suerte. Buenas tardes, Paciano. Buenas tardes, hermano. Gracias por estar con Abrazo nosotros a acá. todos. Gracias, Oliver. Un abrazo, Igualmente. Olivier. Vale. Chao, Antonio. Abrazo a todos. Chao, gracias, igualmente. Muy bueno. Gracias, Adelante. Oliver. Muy Vale, bueno Jorge. todo. Gracias. Veo a Cecilia, que estaba por allí también, que no sabía que estaba ahí. Sí. A Franklin Segarra. Qué bueno ver tantas caras importantes y conocidas. Marino, saludos. ¿Cómo está el clima en Bogotá? En Medellín, muy bueno, mucha lluvia. Medellín. Mucha lluvia. Pero recuerda que esta es la ciudad de la eterna primavera. Sí, señor. Bellísima. Abrazos, Paciano. Te mandé un mensaje en privado en relación. ¿Ya lo viste? Sí. Bueno, estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Vale, suerte. Chao. Vale, finalizo para todos. Muy buenas. Encantado. Vale. Y Toco, ¿cómo sigue la voz? Ah, se fue. Buenas tardes, todo bien. Bueno, Luis, nos vemos. Sí, señor, un abrazo. Cierro aquí Chao. para todos. Cierra tú, cierro yo.